Bueno, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar. Gracias a Dios que nos ha dado salud. Y estamos viendo unos capítulos que tienen que ver con los últimos días del Señor Jesús sobre la tierra. Ya estaba muy cerca la crucifixión, a horas. Y el Señor desea comer con los suyos a solas. Para esto reservan un lugar. Y ahí preparan la Pascua judía. Eso es lo que ellos están haciendo, están comiendo la Pascua judía y nosotros le llamamos la última cena, la gente le llama la última cena porque es la última vez que el Señor comió con los suyos. Estuvimos viendo todo esto que empieza en el capítulo 13, son capítulos hermosísimos y son inagotables. No hay quien pueda decirlo todo acerca de la Biblia, no lo hay. Hay distintas maneras de acercarse a la Biblia. De una manera sencilla como niños o como teólogos que no lo somos. Yo por lo menos no lo soy. Entonces, ¿cuál es la propuesta, hermanos? Que en esta noche el Señor nos bendiga, nos abra el entendimiento, nos podamos acercar como niños. Los niños creen las cosas que nosotros les decimos. Y el Señor nos habló acerca de ser como niños en ese aspecto, ¿no? Maduros en el modo de pensar. Pero como niños en la fe, las cosas que nosotros decimos a un chico, el chico la espera. ¿Y cómo hay que explicarle al chico? Hay que explicarle con mucha claridad. Si no, el chico no entiende porque es chico. Todos atravesamos el primer grado, el segundo, el tercero. Las cosas después se van complicando un poquito más, después el secundario. Ya en la facultad corre por tu cuenta, si anotás, si no anotás, si estudiás, si no estudiás, es un problema tuyo. Pero en primer grado, en segundo, tercero, la maestra tiene mucho atención, o el maestro, en que el chico entienda. Entonces se usan cosas imágenes y cosas muy claras. Si nosotros no entendemos lo que leemos, es como si no leyésemos. Entonces es muy importante entender. El Señor Jesús, que es el mejor maestro, el Señor dijo, no le llamen maestro a nadie, uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el maestro. No hay otro mejor. Todos hemos escuchado predicadores, enseñadores, de todo. Bueno, hermano, el mejor es el Señor Jesús. Y lo mejor que podemos hacer, aquellos que hablamos, es tratar de usar los elementos que Él usó, que eran muy sencillos, eran cosas que la gente conocía. Gracias. Bueno, las ovejas, hablamos de la vid, del viñedo, todas esas cosas eran muy comunes en Israel. El olivo, de donde se sacaba el aceite. Bueno, las ovejas. El Señor siempre les habló de una manera muy clara y muy sencilla, salvo excepciones con determinadas personas, con los suyos, con el pueblo que se acercaba a oírle. El Señor usó las palabras más sencillas que se pueden usar. Y lo mejor que nosotros podemos hacer, acercarnos a la Biblia como niños en la sencillez que la palabra de Dios da. Vamos a reconsiderar capítulo 14, 15 y 16, pero no lo vamos a leer, sino que vamos a tomar unos pocos versículos. Es una forma de acercarse a estos tres capítulos. La otra es hacer un estudio, palabra por palabra. Nos llevaría muchos años y normalmente fatiga a las personas. Entonces, vamos a hacer algo que es lo que estos tres capítulos el Señor nos quiere decir ante la inminencia de su partida. El Señor está comiendo con ellos. El Señor sabe que ya se está por ir, que ya no los va a volver a ver, sino por un tiempo, y sabe que ellos están muy mal por esto, porque Él les venía declarando que era necesario que el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan?, sea entregado en manos de pecadores, que lo maten. Bueno, entendían hasta por ahí nomás, Y nosotros también entendemos hasta por ahí nomás. Cuesta bastante, es muy difícil, algunas cosas, y a la vez profundas. Entonces, el Señor le empieza a decir algunas cosas para que ellos estén tranquilos. Empieza a poner paz en el corazón de ellos. Por eso el capítulo 14, el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Entonces les empieza a hablar de las cosas que van a pasar. Y les empieza a hablar de algo que no es algo, sino alguien. Si yo le digo Dios el Padre, está claro, ya sabemos quién es, todo el mundo habla de Dios, lo conozca, no lo conozca, está claro, Dios.
lo podrá negar o podrá creer, pero a nadie le es ajeno quién es Dios. Dios es el creador de las cosas, es muy fácil, es bastante fácil de comprender. Si decimos el Señor Jesucristo, es bastante fácil de comprender. Es la cruz, es Jerusalén, las espinas, su persona. Ahora, ya cuando decimos el Espíritu Santo, no es algo de lo que hablemos frecuentemente, al menos en nuestras iglesias. Es muy común hablar de Dios, es muy común hablar del Señor Jesús y nosotros asociamos enseguida muchas cosas que hemos escuchado, pero cuando nos hablan del Espíritu Santo, nos cuesta, no encontramos como un parámetro para identificar al Espíritu Santo, precisamente porque es un espíritu. Un espíritu es invisible. La Biblia dice que Dios es espíritu y el Señor Jesús es espíritu, solamente que tomó un cuerpo para poder estar en medio nuestro y morir, porque el Señor no hubiese muerto, sino jamás, porque son eternos. Vamos de vuelta. El Espíritu Santo. Él acá, el Señor Jesús les empieza a hablar de alguien que va a venir en lugar de él a estar con ellos. No tengan miedo, no los voy a dejar solos. Va a venir alguien en lugar mío. Es el Espíritu Santo. Y bueno, hay gente que piensa que es una fuerza, que es una energía. Es una persona. Vos, yo, somos espíritu, que vivimos adentro de un cuerpo. El hombre se suele decir es tripartito, tiene cuerpo, tiene alma. ¿Qué es el alma? La vida, la latencia de la vida, que es de Dios. No se puede explicar, en un momento está y en un momento no está más. La vida la produce Dios. Bueno, ¿eso qué es? Eso es el alma. Los animales tienen alma, tienen vida, y en el alma residen las emociones. También los animales se entristecen, están contentos y demás. Pero los seres humanos lo que tenemos es espíritu. Nosotros somos una entidad, un espíritu que está dentro del cuerpo, que habla, que se comunica, que puede entender entre lo bueno y lo malo. El animal no entiende entre lo bueno y lo malo, responde a su instinto. No se puede juzgar a un animal, pero sí se puede juzgar a una persona, porque la persona, por el espíritu natural que es él, puede discernir entre lo bueno y lo malo, admira la belleza, puede crear, puede modificar el entorno. Se dice que el hombre desciende del mono, allí algunas mentes ateas. El mono sigue siendo mono. No es que hemos visto monos que fueron fuera y no es un misterio, falta el eslabón, un montón de cosas más, en algo que es una hipótesis, no es un hecho científico ni nada. Entonces, una cosa son los animales y otra cosa son las personas. Las personas tenemos cuerpo, tenemos alma, que es la latencia de vida, que no se puede explicar cuándo empieza ni cuándo termina, sencillamente está o no está más. En un momento no está más. Listo. Y tenemos espíritu, que nos permite entender, que nos permite comunicarnos, todas las cosas que hacemos los seres humanos. Entonces, somos espíritu con cuerpo. Bien, vamos despacio y si alguno se pierde, no vale. Tenemos que entender esto, que es muy sencillo. Yo soy niño y necesito entender. Si yo no entiendo, no asimilo. Si no asimilo, no crezco. La comida, si uno no la digiere, no crece. Entonces, la palabra de Dios, si uno no la entiende, no crece. El apóstol Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se refería? Al Espíritu Santo. ¿Y el vaso de barro qué es? Esto, el cuerpo. Esto es barro. De hecho, se transforma en barro con el tiempo, de sepultura, vuelve a la tierra, tiene los mismos elementos que la tierra, 14, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo eterno? El Espíritu. Vos, la persona que sos vos, el intelecto tuyo, eso es el espíritu. Vos sos un espíritu con cuerpo y yo también. Dios el Padre es un espíritu. A Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. Los espíritus no se ven, son invisibles. El Señor Jesucristo es un espíritu eterno. ¿Qué significa eternidad? Alguna vez lo hablamos. Mucho tiempo es la ausencia de tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. Dios vive en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. No hay ayer, hoy y mañana. Hay un presente permanente.
Así que el Señor Jesucristo, desde el principio, si podemos decir de la eternidad, espíritu, tomó cuerpo para habitar en medio nuestro, nada más, y volvió al cielo con un cuerpo nuevo, como nosotros vamos a tener. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Una persona. Para no mezclarnos, tenemos tres dioses entonces: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Así dicen los mal llamados testigos de Jehová. Dios es uno, alguna vez lo explicamos. Dios habita en tres personas, dijo un poeta. Está compuesto de tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Divisible cuando ellos lo quieren hacer. Nosotros no podemos separar el cuerpo del Espíritu si no nos morimos. No se puede separar el alma. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son invisibles, son eternos. Antes de ellos no fue formado Dios, dice la Biblia, y después tampoco lo va a ver. Por eso el Señor dijo: yo soy el primero y el último. El que me vio a mí, vio al Padre. Es muy difícil este tema. Lo tenemos que tomar como niños. Son una persona que cuando quiere se divide en tres, por así decirlo. Es un infantilismo lo que te estoy diciendo, pero es la única manera de entenderlo. Es una persona que cuando quiere se divide en tres. Entonces, esa persona que se divide en tres, que es Dios, en un momento se divide y el Hijo nace en medio nuestro. Al volver el Señor al cielo, se divide otra parte, para así decirlo, es el Espíritu Santo. Es otra persona. Y entre los tres son una persona que tiene esa posibilidad divina de separarse y tienen distintas tareas. El Padre envió al Hijo. El Hijo envió al Espíritu Santo. Esto es muy difícil, yo no espero que lo comprendamos. Es una forma sencilla de explicarlo. ¿Es 1 más 1, 2 más 1, 3? No. 1 por 1, 1 por 1, 1. Dios es uno. Se separa cuando quiere. Perdóname que lo diga así, me perdone el Señor por lo que estoy diciendo. El deseo es entenderlo. Se separa según sus propósitos. Son una unidad. Toma el cuerpo del Señor y vive en medio nuestro. Cuando el Señor se va, les dice: yo voy a rogar al Padre, 14 y 16, vamos a mirar unos versículos nada más, porque ellos están, ¿quién nos va a cuidar? Nos van a matar los judíos, nos van a matar los romanos, el Señor ya estaba siendo perseguido, ellos estaban con el Señor los protegía, ahí vienen a tomar preso al Señor, y dice: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y yo soy, dijo el Señor, y cuando dijo yo soy, se cayeron todos. Porque es el yo soy, que es el Padre. ¿Qué fue lo que dijo después el Señor? ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Bueno, soy yo, no se cayó nadie. Pero ¿saben qué dijo? Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y dejaron ir a todos y se llevaron solamente al Señor Jesús. Entonces, la partida del Señor Jesús, para ellos, era gravísimo. Si Él se va, ¿quién nos va a cuidar? Hace 3 años que dejamos nuestras cosas para seguirlo a Él y parece que lo van a matar, no se entiende bien. Ellos no entendían todas estas cosas que hoy nosotros entendemos 2000 años después. ¿Cómo no van a estar asustados? O lo matan los judíos, que no creen, o lo matan los romanos, algo iba a pasar. El Señor los empieza a tranquilizar y le dice: va a venir alguien cuando yo me vaya, es invisible. Como yo, pero sin cuerpo. Y Él va a hacer las cosas que hago yo. Quédense tranquilos, nada más que no lo van a ver, pero va a estar, y ahora vamos a leer los pasajes que son hermosos. Yo rogaré al Padre, dice el 14:16, y el Padre os dará otro consolador, alguien que les consuele, que esté con vosotros para siempre. El Espíritu con mayúscula, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este espíritu, que es una persona que anda sin cuerpo, puede tomar cuerpo cuando quiera. ¿Saben quiénes son espíritus también? Los ángeles. Los ángeles son invisibles. Más de una vez nos habrán asistido. Dice la Biblia que están para eso, entre otras cosas, solamente que nosotros no lo vemos.
y puede corporizarse, tomar un cuerpo, como cuando le fue a decir a los padres de Sansón que el hijo iba a nacer y demás, y ahí tomó un cuerpo. Bueno, eso los ángeles lo hacen a voluntad. Son espíritus. Se ve el espíritu, no se ve, pero es una persona. Tiene intelecto, sentimientos, todas las demás cosas, solamente que no se ve. El Señor dice, va a estar, ahora está con ustedes y va a estar en ustedes. Vamos a tener cuidado con las palabras que decimos. Somos personas, los creyentes, divinamente poseídos. Somos personas, los creyentes, divinamente poseídos. ¿Por qué hago el énfasis en divinamente poseídos? Porque en los tiempos del Señor y en los tiempos actuales hay personas poseídas por el diablo, que también es un espíritu. Pero es un espíritu de maldad que destruye a la persona, que le hace hacer lo que no quiere, lo lastima y muchas veces lo lleva al suicidio mismo. Un familiar mío, lamentablemente, se quitó la vida de esa manera. Estaba practicando ocultismo desde hacía mucho tiempo y empezó después en unos problemas psicológicos y psiquiátricos, pero ella sentía una voz que le decía, tirate, 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 vivía en un 9º piso, se tiró por la ventana, se suicidó de esa manera. Entonces, el diablo viene para hurtar, matar, destruir. También es un espíritu y puede poseer a la persona para mal. Perdonen el ejemplo que a lo mejor es muy duro. Nosotros somos personas poseídas divinamente por el Espíritu Santo. Por eso que ningún creyente verdadero que tiene el Espíritu en él, como dice el texto, estaban con ustedes y va a estar en ustedes, jamás puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué digo esto? En ámbitos cristianos yo he escuchado personas que creyentes dicen, no, tiene un espíritu de nada. Si el Espíritu Santo está en su corazón, la tiniebla con la luz no tiene absolutamente nada que ver. Por el contrario, las veces que los endemoniados vieron al Señor Jesús, se espantaron y dieron gritos como diciendo, ¿qué tenés con nosotros? Viniste antes de tiempo para atormentarnos. La luz en la tiniebla prevalece. Si está todo oscuro y yo prendo un fósforo, por poquita que sea la luz, ya está, prevalece sobre la oscuridad. Entonces, los creyentes que somos, espíritu, que hemos recibido el Espíritu Santo, divinamente poseídos. ¿Cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo, como dijo alguien una vez, es un caballero. ¿Qué significa? Que no nos fuerza. Ahí fue un padre con el hijo que estaba atormentado, estaba endemoniado. Dice que a veces lo tiraba en el fuego, a veces lo tiraba en el agua, lo quería matar. Las personas que han trabajado con este tipo de entidades, sea el tablero Ouija, todo ese tipo de cosas, muchos terminan suicidándose o reciben la orden de matar a otro. Si yo recibí la orden, lo tenía que sacrificar, fue y mató a otro. Le hace hacer lo que no quiere, lo maneja a voluntad. El Espíritu Santo es Dios, un pedacito de Dios, lo podemos decir así con todo respeto, un pedacito de Dios, que vino a habitar en cada uno de aquellos que le abrimos el corazón. Antes habitaba en el templo, ahora no, ahora habita en cada uno de aquellos que le recibimos. Por eso dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, en este cuerpito. Lo más valioso que tiene tu vida y la mía es el Espíritu de Dios. No te quepa duda. Nosotros somos barro, pero tenemos oro adentro. ¿Qué es el oro? El Espíritu de Dios. Nuestra mayor posesión. Se pueden llevar la casa, se pueden llevar el auto, si es que lo tenemos, nos llevarán la ropa, nos tirarán en un campo de concentración. Le pasó a muchos creyentes murieron en los campos de concentración, prácticamente desnudos, despojados de todo, llenos de piojos y demás, pero adentro está el Espíritu de Dios. Está Dios. Está Dios. Hermano, en serio, se comprende el concepto, es muy importante que comprendamos esto. Solamente que no nos fuerza, respeta nuestra voluntad, por decirlo de alguna manera, siempre burda, no alcanza la palabra. Es un caballero, dijo alguien, no nos va a forzar a nada. Nos quiere guiar, vamos a ver hoy las cosas que quiere hacer con nosotros. El Señor se va, una persona, y viene otra,
que es la misma persona, sin cuerpo, a vivir en vos y en mí. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que leíamos recién, va a consolar, a consolar. La palabra que se usa acá, yo no la voy a citar, se citó un montón de veces, ya está trillado el tema, significa una persona que viene en ayuda de, consuela nuestros corazones. Por eso los creyentes, cuando perdemos un ser querido, no nos tiramos arriba del cajón, ni nos queremos tirar en el foso con la persona. Yo te lo he visto más de una vez, ir a Chacarita o a otro cementerio, a sepultar a algún ser querido y personas que se han tirado literalmente sobre el cajón, ¿no? O no querer soltar el cajón cuando lo bajan del coche fúnebre. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Y está desesperado. Una chica, hará unos años o dos, la tuvieron que agarrar entre 2 o 3, despegarla del cajón y pataleaba, lloraba, pobrecita, gritaba, desesperada. Porque la muerte es el final, no lo va a ver nunca más. A lo mejor estaba la madre, el padre, el novio. Yo he visto de todo un poco. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos consuela en nuestras penas. Alguna vez les conté, mi madre se murió delante mío en 5 minutos. El paramédico estaba desesperado por sacarla adelante, le hizo respiración, de todo. Muchacho jovencito, tal vez nunca se le había muerto nadie. Llegó un momento que tomé un brazo, lo levanté, quédate tranquilo, la abuela está bien. Le testifiqué, lo acompañé hasta la puerta, le agradecí mucho, se fue. Le bajé los ojos a mi mamá, ya está. Mi mamá se mudó, mi mamá no se murió. Se fue con el Señor. Lo que dejó es el cuerpo hay que enterrarlo, listo. Que la extraño a veces, claro, o me acuerdo en muchas cosas, no estoy desesperado. En muchas de nuestras aflicciones, el consuelo de Dios es una maravilla, es como una anestesia. Vos estás pasando ese problema, pero estás como anestesiado. Nos vamos a sacar una muela. Si no nos dicen anestesia, es terrible. Si la anestesia no te agarra porque tenés infección, bueno, yo rompí un sillón del pirobano, de la patada que pegué porque había infección, me la tenían que sacar, dale como sea, cuando me estiré rompí el sillón. El dolor es terrible. La anestesia, la muela te la sacaron igual. Llegás a tu casa, no podés mover la cara, pero no te duele. Bien. El Espíritu Santo nos consuela. Es una persona que vive en nosotros, ya no está con nosotros. El Señor Jesús estaba con ellos. Pero no podría estar con millones y millones de creyentes en el mundo. El Espíritu Santo sí. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Nos consuela. Nos anima. Por eso cuando estamos así, tristes o lo que sea, tenemos que orar, buscar a Dios. Y el consuelo de Dios es una maravilla que no se puede explicar a menos que lo tengas en tu corazón. No se puede explicar. Hace muchos años se hacían los discursos ateos y, bueno, uno decía, si Dios vive, que me mate ahora en estos próximos 5 minutos, ¿no? Y pasaron los 5 minutos, no se murió, obviamente. Y había un creyente muy sencillo y dijo, este pobre hombre cree que va a terminar con la paciencia de Dios en 5 minutos. Es imposible, Dios es paciente. Y otro creyente le dijo al discurso ateo, estaba comiendo una naranja. Le preguntó qué gusto tenía la naranja. Digo, ¿cómo lo puedo saber si la está comiendo usted? De eso estamos hablando. Si usted no tiene a Dios en su corazón, no sabe de lo que está hablando. El gusto de la naranja lo sabe que está comiendo la naranja. Puede hablar del consuelo de Dios el que realmente lo tiene en su corazón. El que fue fortalecido tantas veces. No se puede explicar. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Esto es una maravilla. Esto no se vende en pastillas. Si alguien lo pudiese vender en pastillas, sería multimillonario. Dios es grande, rico y lo da en abundancia. Si necesitas consuelo, te va a consolar el Espíritu Santo, porque el Señor en este momento está en el cielo, junto al Padre. ¿Qué otra cosa hace? Vamos a leer el 14:26. Leímos el 16, leemos el 26. Le vuelve a llamar el Consolador, el que consuela, el Espíritu Santo. Estamos leyendo ahora 14:26. Primero consuela,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera tarea del Espíritu Santo, consolar. Cuando estés desesperado, no debiéramos los creyentes estar desesperados, en apuros, pero no desesperados. Clama al Señor, va a poner paz en tu corazón. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hace? Nos enseña las cosas. Dice allí Juan que la unción, el Espíritu que hay en nosotros, nos enseña las cosas y no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Es una manera de decir porque Dios mismo puso maestros para que nos enseñen. Pero quien tiene al Espíritu Santo, por más sencillo que sea ese cristiano, en grueso va a saber lo que tiene que hacer. Se han encontrado en la historia grupos como encontró Bernabé cuando fue a Antioquía. Se encontró con un grupo de creyentes que se habían juntado solos por lo que iban hablando los creyentes perseguidos. Se formó una iglesia en Antioquía y no tenían maestro. De hecho, se quedó él, se lo fue a buscar a Pablo y se quedó para enseñarle a la gente. Pero la gente sabía. Sabía. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guía y le enseña lo que tiene que hacer, qué es lo que Dios quiere para su vida. Está bien, después la palabra de Dios nos ilustra en detalle, pero el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda. Esto es algo maravilloso, donde a veces estamos orando y el Espíritu Santo, que es el que sí está con nosotros todos los días, nos trae un pasaje bíblico y lo pone en la cabeza, en el consciente. Y uno dice, eso es lo que tengo que hacer. Por eso cuando estamos orando, no es un trámite. Esto es muy importante, ¿no? Ya no hago más campamentos de jóvenes por la edad. Pero cuando los hacía el sábado a la noche clavado, el tema era noviazgo, ¿no? ¿Cómo sé quién es la persona para mi vida? Hay cosas, el 85% de la voluntad de Dios está escrita. Ya está. Ahora hay un 15% que no, que dice con quién me voy a casar, de qué voy a trabajar, cuántos hijos voy a tener, esas cosas. ¿Cómo lo puedo saber? Por el Espíritu Santo. Orando, Señor, guíame por tu Espíritu. Y el Espíritu nos da una convicción a nuestro espíritu de lo que tenemos que hacer, lo cual nos infunde profunda paz. El dicho dice, si tenés dudas, no lo hagas. Cuando estamos frente a la voluntad de Dios, que no está escrita acá, que no sé si es ella, o si es él el chico, o es el otro chico, si tengo que cambiar de trabajo o no tengo que cambiar de trabajo, si un montón de decisiones domésticas que no están escritas acá. No está nuestro nombre en particular. Bueno, acá Walter se va a casar con Lilian, tal, es muy fácil. No, ellos tuvieron que discernir, estar orando, que Dios lo guíe. Hice lo propio con mi señora y muchos de los que estamos acá hicimos lo mismo. ¿Cómo fuimos guiados? Fuimos guiados por el Espíritu Santo. Enseña las cosas que tenemos que hacer. Otra cosa está en capítulo 15, verso 26. 15, 26. Otra cosa que esta persona que vive en nosotros va a hacer con nosotros. 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, bueno, lo voy a decir porque es más fácil. La palabra que acá se traduce Consolador todo el tiempo es Paracleto, suena a chancleta, para que no te lo olvides, memotécnica. Suena a chancleta, pero no tiene absolutamente nada que ver. Paracleto es la persona, Paracleto, puesto al lado para ayudar. La Reina Valera lo traduce en todas partes Consolador, el que consuela, pero nos consuela, nos enseña, hace varias cosas que somos las que estamos leyendo. Estábamos entonces en el 15:26. Cuando venga el Paracleto, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, aclara el Señor, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Esto es muy importante. Fíjate lo que te voy a decir. Es muy difícil, no es imposible,
Es muy difícil predicar el Evangelio si estás pinchado. Es muy difícil predicar el Evangelio si estás bajoneado. Son todos términos que no. Si estás triste, si estás medio lejos del Señor. A lo mucho te sale, bueno, yo vivo en una iglesia, yo también, yo creo en Dios. Con eso no se convierte nadie. El testimonio, Él va a dar testimonio de mí, dijo el Señor. Cuando el Señor está por ascender en Hechos capítulo 1, le dijo, no se vayan de acá, quédense acá, hasta que venga el Espíritu Santo. Los va a revestir de poder de lo alto. Entonces ahí sí van a dar testimonio de mí. Estaban llenos de miedo, después estaban preocupados porque el Señor había muerto. Entonces ellos necesitaban el Espíritu Santo. Para dar testimonio de Cristo necesitamos la influencia de su Espíritu sobre el nuestro. Entonces el testimonio sale solo. Es como la tos. ¿Viste? Cuando vos tenés tos, por más que te agarré, tosés más. Y tosés cada vez más. Bueno, quien tiene el Espíritu Santo actuando en su corazón, en comunión con el tuyo, el testimonio sale solo. Dios pone la oportunidad y vos le hablás. Y como te decía el otro día, te sorprendés de las cosas que estás diciendo. Vos decís, pero yo esto no lo preparé, yo esto no lo pensé. Hasta a veces me sorprendo porque creo que no lo sabía. ¿Qué? Es que la persona que está dentro tuyo, que es Dios, en espíritu, te está hablando a tu espíritu para que vos a la vez hables de Cristo. Para dar testimonio de Cristo necesitamos la influencia santa de su espíritu. No se puede testificar pinchado. Por eso es que los creyentes testificamos tan poco y la mayoría de las veces tenemos vergüenza, más bien nos callamos la boca, nos metemos entre el montón y vamos. Cuando un creyente está ferviente en el Espíritu, está sana la relación del Espíritu Santo con él, el testimonio es natural. Es natural. No digo que estés todo el tiempo hablando, digo que cuando se te da la oportunidad sale solo. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está gobernado por el Espíritu Santo, estás en comunión con Él y demás, el testimonio sale solo. La necesidad de hablar de Cristo a una persona te va a dar la oportunidad. Y si no estamos callados y a lo mucho, sí, yo también, yo voy a una iglesia. Necesitamos la influencia santa del Espíritu de Dios sobre el nuestro. Ser llenos. Ser llenos no es que tenemos el tanque cuarto, medio y lleno. Dios nos da el Espíritu por medida. La palabra lleno se traduce gobernados. Que el Espíritu Santo nos esté gobernando. Perdonen la repetición, son cerca de no sé cuántos años, son más de 2 décadas quedando por acá. Una cosa es tener el Espíritu Santo de visitante, ya lo habrán escuchado, y otra es tenerlo de gobernante. Si nosotros nos hemos rendido al Señor y vivimos en santidad y como que tiene que ser, el Espíritu nos quiere utilizar. Te va a dar palabras para que hables de Cristo. Él te va a dar las palabras y vos te vas a sorprender de las cosas que terminaste diciendo y hasta te va a hacer bien a vos. Le fuiste a predicar a alguien o visitaste a alguien para consolarlo y resulta que te hizo mejor a vos que, no sé, tal vez que al otro. Es muy bendecido el ministerio de visitación. Allá había un grupo de hermanos, hasta hace un tiempo, que visitaba a los hermanos enfermos y demás. No eran pastores necesariamente, hermanos. Vengo a ver cómo estás enfermo. Y la charla y ese encuentro, los hermanos decían, mira, nosotros salimos más bendecidos que el que fuimos a visitar. Es algo maravilloso. Fuimos a tratar de dar y el Señor nos dio mucho más a nosotros. Se manifestó el Espíritu en esa conversación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Da testimonio del Señor Jesús. Capítulo 16, verso 7. El Señor les sigue explicando que les conviene que Él se vaya. Cualquiera de nosotros hemos dicho que no. Señor, quédate. No nos gustan los cambios. Verso 7 del capítulo 16 dice, pero os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Paracleto
no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta acá nada más este texto. Entonces, nos consuela, nos guía en las decisiones que no están escritas. El no robarás no hay que interpretarlo. Listo, el que robaba no robe más, trabaje. No hace falta interpretación, está escrito. ¿Con quién te vas a casar? No está escrito. ¿Qué trabajo? Que las decisiones no están escritas. Y hay que orar. Y si es de Dios, vas a tener paz en tu corazón cuando estés frente a la decisión. Y si no tenés paz en tu corazón, no la tomes. Porque lo que no es de fe es pecado. No lo hagas. Si tienes dudas, no lo hagas. Bien, da testimonio. Y acá, ¿qué es lo que dice? Que convence al mundo de pecado. Este es un tema central para la vida de cualquier evangelista. No hay cosa más difícil que predicar el evangelio. Yo le vengo pidiendo al Señor desde que lo conozco que me ayude. Primero, que el Espíritu dé testimonio, como escuchamos recién. Si no, el mío es pobre. Sí, voy a una iglesia, tengo un tío evangélico. Con eso no hacemos nada. Dinamis hace falta. Poder de Dios. Recibiréis poder, dijo el Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí salieron y no los podían parar. ¿Qué decían? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los llamaron, los amenazaron, siguieron, los llamaron de vuelta y los azotaron. Salieron y siguieron. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de toser. No pueden dejar de hablar, de decir lo que Dios hizo en la vida de ellos. Son creyentes sanos. Cuando el creyente está sano, no puede dejar de decir lo que Dios hizo en la vida de ellos. Por más que quiera, se siente impelido a hacerlo. Cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado. ¿Por qué te digo que es muy difícil predicar el Evangelio? Una cosa es explicar el Evangelio acá. Bueno, Cristo vino, sí, tomó tu lugar, murió por vos, pagó por tus pecados, bla, bla. Con respeto, ¿no? Ya está, toda la teología de la salvación. Fenómeno. Y, bueno, gracias, estuvo muy linda la reunión. Se va. O el Espíritu Santo lo convence de que es un pecador o no lo convence ningún predicador. Los predicadores más utilizados por Dios han tenido un grupo de oración que los respaldaba, orando y clamando que el Espíritu Santo se manifieste en esa reunión o convención que iba a haber sobre las personas y esté trabajando sobre las personas y les abra los ojos del entendimiento. Si no, no hay forma de que la persona entienda la necesidad de ser salvado. Sumémosle que nosotros a veces le achicamos el trámite y en vez de decirle que se arrepienta de lo que hizo y demás, digo, agarre, acepte, y ya está en el cielo, ya un hermano nuevo acá. Olvídate, jamás hagas eso. Si a alguno de los muchachos les toca hablar, a veces, ore conmigo, levante la mano, diga, sí, pues ya está, un hermano nuevo. Es mucho más complejo que eso. Se necesita que el Espíritu Santo convenza a la persona de la necesidad de ser salvado, que lo convenza que es un pecador. La gente piensa que no le hizo mal a nadie. Pues muchos dicen, yo no le hice mal a nadie. Pero no es un problema horizontal. Algunos le hicimos mal a otros. Yo creo que todos le hicimos mal a alguien, queriendo o sin querer. La persona se tiene que convencer que defraudó a Dios, que pecó contra Dios, no contra mí. A lo mejor es el mejor vecino de la cuadra y yo estoy agradecido. O el papá fue un buen papá, en buena hora, pero no se trata de ser un buen papá, un buen vecino, un buen hijo, lo que vos quieras. Se trata de tu situación delante de Dios y el único que te puede convencer totalmente es el Espíritu Santo. No hay predicador por sí solo que lo pueda, la palabra es redarguir, la palabra media extraña, redarguir. Porque el predicador lo que puede hacer es convencerte. Convencerte y decir, bueno, sí, tienes razón. Yo tenía 18 años cuando escuché el Evangelio por primera vez. Me convencieron. Dice, ¿y vos pensás, muchacho, que es así? Sí, yo nunca había escuchado nada. ¿Y esto? Sí. ¿Y vos creés que es así? Sí.
Bueno, ¿y querés orar? Y como yo no le hago cara fea, nada, vamos. Y los demás oraron, y yo también. Y me convertí, no, me volví a mi antigua vida, con mi cigarrillo, con mi vida de siempre. No tenía ningún pesar, seguía haciendo mi vida. Ahora, Dios que es bueno, me esperó y al cabo de 4 años, el Espíritu Santo me abrió los ojos acerca de mi realidad. No hubo ningún predicador, estaba solo en mi casa y tomé conciencia. El ejemplo es viejo. Dice que en un barco, con esas chimeneas como el Titanic, ¿no? Algunas se usan a veces, otras no, según como esté la velocidad del barco. Y había un marinerito joven y dice que el marinerito era malísimo, inquieto, travieso, aprendiz de marinero. Entonces una vez el capitán, ya cansado, lo ató con una soga y lo bajó por la chimenea, adentro. Lo ató en plena oscuridad. Entonces cada tanto iba el capitán, ¿no? ¿Vas a dejar de portarte como te portás? No, bueno, decía de todo. 2 o 3 veces, pero cuando ya se iba a hacer de noche, fue con una linterna. Con la linterna alumbró para ver si el chico estaba bien, un muchacho, ¿no? Cuando lo alumbró, antes de hablarle, lo que el chico pudo ver era la cantidad de arañas, telarañas y ratas que había en ese lugar, y empezó a clamar a los gritos que lo saquen de ahí. Que no iba a hacer más lo que hacía. El único que le puede hacer tomar verdadera dimensión de su situación al pecador delante de Dios y del riesgo que corre acerca del infierno es el Espíritu Santo. Por eso que más que personas elocuentes, necesitan personas espirituales para predicar el Evangelio. Es una tarea altamente espiritual. Estos grandes predicadores llevaban un grupo que llegaban una semana antes. Se encerraban y ahí comenzaban a orar por las personas, a orar por esa ciudad, a orar por la ciudad. Tal vez el evangelista, que también era un hombre de oración, llegaba a la semana. Entonces, cuando se iba a predicar, había todo un ambiente de clamor y de oración para que el Espíritu Santo esté abriendo los ojos. Nosotros hemos dicho muchas veces, che, vamos a hacer campaña, hacemos una campaña para el aniversario. Bueno, dale, la hacemos. ¿Comprá los folletos? Dale, comprá los folletos. ¿Y vos? La Coca-Cola, vos sí, vos, los sándwiches, ya tenemos todo. Bueno, vamos a repartir folletos por el barrio. ¿Vos qué estás esperando? Que la gente venga y tome Coca-Cola. No digo que no compremos algo, está todo bien. Ante una campaña que quisiéramos hacer, tendríamos que estar clamando a Dios en nuestras casas y en reuniones especiales de oración para que Dios abra los ojos de las personas. Si no, no se van a convertir jamás a Cristo. Se podrán adherir, el ambiente le gusta, se siente bien, buena gente, acá te saludan, te dan un beso, no te hacen mal, te preguntan cómo estás. Tiene que tomar conciencia. El único que le puede hacer tomar conciencia de esto es el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, lo convence de que es un pecador, de que necesita ser salvado, de que se va al infierno si no se arrepiente. Por eso necesitamos tanta oración, tanta oración. Cuando murió el gran evangelista Moody, dijo un gran hombre de Dios que fue Spurgeon, Moody era mejor intercesor que predicador. Se lo considera uno de los predicadores más notables y utilizados por el Señor en la historia de la iglesia prácticamente moderna. Un hombre que vivía de rodillas. Livingstone fue un gran siervo de Dios que llevó el Evangelio al África, conocido por muchísima gente. Un hombre que vivía de rodillas. ¿Saben cómo murió? De rodillas, porque él tenía una carpa, empezaban a entrar en el África a llevar el Evangelio, y él de tal hora a tal hora oraba en la carpa de él, pero llegó la hora y no salía. Nadie lo quería interrumpir, pensaron que estaría en oración más tiempo, y cuando fueron, lo vieron que estaba sobre la cama, sobre sus manos, orando, pero cuando lo fueron a mover, Livingstone se había ido con el Señor, había dejado el cuerpo ahí. Así que dicen que murió como vivió, orando. Hermanos, mientras nosotros que nos convenza a nosotros, ¿no? Acerca de la necesidad de orar por las personas para que conozcan a Cristo, se nos puede llenar de personas que le gusta
Yo fui 3 meses así y después me fui. No estaba convertido, me convertí 4 años después. Vamos a terminar que se acercó la hora. 16:13. Ya terminamos con estos 2 versículos. 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué cosa maravillosa. El Espíritu guiando. ¿Quién sabe cuál es el camino, hermano? Si es a la izquierda o a la derecha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar que el Espíritu nos dé la convicción que hablábamos antes acerca de lo que tenemos que hacer, que no está escrito. Y nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, en los tiempos de la iglesia, a los profetas les daba las palabras para que los creyentes sepan las cosas que iban a pasar. La Biblia no estaba escrita todavía. Entonces dice que los hermanos por el Espíritu hablaban por el Espíritu Santo, las cosas que iban a pasar. Y muchas veces el Espíritu Santo nos da una convicción de lo que va a pasar. ¿Esto significa que somos profetas? No, es una convicción de fe. Cuando enfermó Juan Manuel, fuimos conmocionados. Juan Manuel tuvo una ACV, un derrame cerebral, 44 años. ¿Cómo? A la mañana me había llamado a mí para saber cómo estaba yo. Ya está internado. Bueno, al salir un poquito del primer golpe, me pongo a orar, a clamar. Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Para dónde salimos? ¿Qué me querés decir? A veces lo dice, a veces no. Y el pasaje fue Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo le librará Jehová, mullirá su cama de dolor, le dará vida. Se me pasó totalmente la preocupación, la angustia, lo compartí con los hermanos. Hoy, gracias a Dios, ya le están por pasar a una sala común. A veces Dios nos da la convicción de lo que va a pasar por su Espíritu y a veces no. A veces no. Pero a veces sí, para que estemos tranquilos, para que tranquilicemos el corazón de los demás. Miren las funciones que hace el Espíritu Santo. Y finalmente, el 14 dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hoy se escucha a menudo, esta es la iglesia del pastor fulano. Esta es la iglesia desde el pastor este. Esta es la iglesia de Cristo. Cuando el pastor es el referente de la iglesia y no el Señor, estamos en problemas. Si el pastor es más conocido que el Señor, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo, no al pastor. Hoy estamos llenos de pastores famosos, algunos son mundiales y demás. Yo no estoy en contra, pero la gloria tiene que ser para el Señor. Hay grandes siervos de Dios que no quisieron que se escriba su biografía para que nadie sepa lo que hicieron o dejaron de hacer para el Señor. Solamente hay testimonios verbales. No permitieron que nadie escriba acerca de las cosas que hacían. Y eso es espiritual. Cuando la luz viene sobre el predicador y sale y lo enfocan al predicador y todo ese tipo de cosas, y la gente espera para que el predicador lo toque. No, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Ese es el resumen. Mis amados, espero tomar el camino corto y el más claro. Y si alguno tiene duda, me pregunta. Hay 2 estados posibles para el Espíritu Santo en tu corazón y en el mío. Que esté triste o que esté apagado. El Espíritu Santo estará con ustedes y en ustedes para siempre. Nadie se desconvierte. Si alguien realmente está convertido a Cristo, recibió el Espíritu Santo no se va, pero sufre cuando pecamos. Se entristece y se apaga. Y la diferencia con el inconverso tal vez sea que llevamos una Biblia bajo el brazo, que regularmente vamos a la reunión, pero no hay testimonio de Dios, todas esas cosas faltan. ¿Por qué? Porque esas cosas las hace el Espíritu Santo. Venir a la reunión lo hacemos nosotros, los pastores lo que podemos hacer es el programa de actividades.
Enseguida agarramos la agenda, llenamos el año, el que viene y el otro. Tenemos un montón de actividades y fruto, bueno, no, fruto no tenemos porque el fruto lo da Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor nos bendiga mucho. Leamos estos capítulos en casa. Tenemos un tesoro en nuestro corazón. Se podrán llevar todo de tu vida, porque otros hermanos se lo hicieron. Nadie se va a poder llevar la posesión más valiosa que tenés. Es el Espíritu Santo. Y a la vez es la palabra. La palabra es el Señor, la palabra es el Espíritu también. Quiera Dios haber sido medianamente claro. Demos gracias a Dios, hermanos, por esta posesión divina. Divina. La otra es demoníaca, destruye a las personas. En el ocultismo, las cartas, las runas, todo ese tipo de cosas son puertas de la oscuridad. Consultar a los muertos por los vivos. Mucha gente endemoniada está en los manicomios. No están locos, están endemoniados. Y a otros que se los trata como endemoniados son gente con problemas psiquiátricos, está claro. Pero en los creyentes, hermanos, se tiene que notar la vida del Espíritu en nosotros. Quiera Dios que así sea.